muchas gracias a ti por la invitación y quiero darle también una bienvenida a Pati Tovar, a Raquel, a Simona Costa y a Roxana, interesados en el tema. No importa, entre más poquitos dicen que es mucho mejor. Espero que esta información sea de gran importancia para, para todos ustedes en el desarrollo de sus actividades. Bueno, mientras tanto les voy comentando que a participantes de esta sesión, de esta ponencia, Ediciones de la U, con la cual yo publico mis libros, va a rifar dos libros electrónicos, uno de auditoría forense aplicado a la administración, a lo financiero, al medio ambiente. ¿Me das permiso, por favor, para ingreso? Gracias. Y se los van a rifar en forma digital. Entonces, ese es por la asistencia a este magno evento que es muy importante para todos, porque para mí también, como decíamos nosotros, se difunde el tema y el trabajo que hacemos nosotros en beneficio de una profesión tan bonita como es la contaduría pública. Y quiero felicitarlos por ser el día del perito en El Salvador. Entonces, muchas gracias por la presentación, mi doctora Claudia, y listo cuando usted me diga. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Puede, Sí. puede iniciar. ¿Ya Se están ve viendo mi perfecto. presentación? ¿Están viendo mi presentación? Sí, así es. Ok. Entonces, cuando me diga. Sí, podemos iniciar, doctor. Listo, bueno. Entonces, nuevamente, Día del Perito. El tema que vamos a trabajar es el desarrollo de nuevas disciplinas forenses. Yo, en mi trabajo de investigación de auditoría forense, del doctorado, que estoy precisamente, estamos revisando para sacar un libro más actualizado junto con estos, el desarrollo de nuevas disciplinas forenses. Todas las disciplinas, como la que presentaron hace ratico el ingeniero, todas son importantes. Todas las disciplinas pueden ser peritos auxiliares de la justicia, como lo vimos en una sesión que presentamos hace como ya año y medio, que fuimos también invitados en la labor que está haciendo nuestra presidenta. Entonces, todas las disciplinas, en mi opinión, todas las disciplinas. Entonces, miremos un poquito estos aspectos. Miremos esto.
Bueno, esta es una muestra de lo que está ocurriendo en el mundo. Y pues la culpa, bueno, y la culpa, yo digo que tenemos mucho que ver dentro de esto. Lo que es el medio ambiente, lo que es la parte de la sostenibilidad, lo que tiene que ver con el medio ambiente, la parte social y la parte económica. Los contadores somos parte fundamental dentro de eso porque somos el corazón de la información de las organizaciones. Entonces, ¿cómo asociamos esto con las disciplinas? Siempre va a estar arriba la parte de lo que es el derecho y dentro del derecho están las ciencias penales. Una de las ramas son las ciencias penales. Dentro de las ciencias penales está la criminología. Pues quien estudie juicioso y le gusta este tema es hacer investigación y desarrollarlo. Dentro de esa criminología está la antropología forense, la sociología forense, la psicología forense, entre otras ciencias que fortalecen muchísimo la parte criminológica. Entonces, el perito que apoye este tipo de cosas, o perito auxiliar de la justicia o testigo experto, como lo mencionaba el anterior expositor, ¿sí? Dentro de la criminología aparecen ya las ciencias forenses. Y dentro de las ciencias forenses aparece la auditoría forense, ¿sí? Si hablamos de la auditoría forense, esta también es una rama de la auditoría. Y dentro de esa una de las ramas de la auditoría es las ciencias forenses, que se unen con las ciencias forenses. Entonces, las dos incluyen o nace la auditoría forense. Y entre otras disciplinas, entre ellas está la contabilidad forense, ¿sí? Está la medicina forense, las ingenierías forenses y muchas otras más disciplinas que ustedes quieran ver. Una de esas es las que les voy a presentar ahorita, que es cómo esa auditoría forense es aplicada al medio ambiente, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver en ese video tiene que ver con el cambio climático. Y el cambio climático viene desde la responsabilidad legal que tienen todas las organizaciones, ¿sí? Sean pequeñas, medianas o sean grandes empresas transnacionales, la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente y el cuidado de lo social y que tiene que ver con el cambio climático. Y todo eso es cambio climático. Los contadores somos los que damos fe pública, somos los que certificamos que toda la información está dentro de los estados financieros. Y cuando esto no se cumple, entonces ahí es donde viene a determinar qué fue lo que pasó y un forense viene y trabaja. Este es un tema nuevo. Y los temas nuevos, pues claro que no son fáciles al inicio, ¿no? Bien, entonces tenemos lo forense. Para repasar un poquito lo que ya habíamos visto, pero para quienes no habían venido en la primera, es básicamente forum, que es el foro, la plaza pública o el mercado en las antiguas ciudades romanas. Entonces yo siempre coloco ese ejemplo, como tenemos niños o hemos tenido sobrinos, o nosotros mismos cuando nos mostraban la película de Quasimodo, ¿cierto? El jorobado de Notre Dame, que allá desde el campanario miraba que estaban tomando a la muchacha y le estaban haciendo un juicio en plaza pública. Y entonces así era que se hacía antes las asambleas públicas y los juicios. Entonces desmembraban a las personas o los guillotinaban, los ahorcaban, etcétera. Ahí mismo era donde hacían los juicios. Actualmente, pues ya existe, por el derecho, existe la corte, que es el sitio en el cual las instancias judiciales oyen y determinan estas causas. Lo decía el expositor anterior, el juez es el único que puede determinar si se hace o no se hace una investigación, ¿sí? Yo no puedo entrar a una parte de hacer investigación si no tengo el permiso del juez. Lo mismo las organizaciones, quien a mí me contrate, debe darme una carta blanca para entrar a todas las partes de la organización, incluyendo la parte de la cibernética, la informática, los blockchain, todo eso que hemos hablado en anteriores y que son temas nuevos para una disciplina como la contaduría. Dentro de esas ciencias forenses, entonces, como decíamos que estaba la ciencia forense, que hace relación muchísimo con la parte de la justicia, por eso se habla de lo forense. Es la aplicación de prácticas científicas. Entonces, mire que es muy especializada dentro de un proceso legal.
Esencialmente esto se traduce en investigadores altamente especializados o criminalísticas. Vea que tiene que ver, está relacionado muchísimo con la criminal. Los crímenes económicos y financieros que son cometidos por los victimarios, ¿sí? Y los victimarios dejan muchas víctimas, como los muchos casos de los que nosotros tenemos, incluyendo El Salvador, que localizan evidencias o elementos materiales probatorios y que solo proporcionan evidencia concluyente al ser sometidos en pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, al laboratorio, entonces viene la dactiloscopía, viene el ingeniero forense, el médico forense, viene el virólogo, viene el toxicólogo, viene el documentoscopio, el grafólogo. Todas esas son ciencias, ¿cierto? Que si nosotros las agrupamos para una investigación, dependiendo del tipo de investigación, no todos son iguales, vuelvo y lo repito. Podemos tener 5 casos aquí de contratación, ¿sí? Contratación estatal, pero cada contrato es totalmente diferente. Y cada contrato pudo haberse cometido fraude. Y a cometer fraude en cada uno, la investigación forense es por cada uno de los contratos. Yo no puedo generalizar como se hace en la auditoría tradicional, porque en la auditoría tradicional yo puedo tomar una muestra del universo y con base a esa muestra yo puedo dar una opinión. Pues no, aquí es totalmente diferente, es después de los hechos ocurridos. Ese es otro de los inconvenientes que tenemos cuando no tenemos el conocimiento claro de lo que es la auditoría forense o lo que somos peritos forenses, ¿sí? O auxiliares testigos de la justicia. Siempre. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Muy bien. Entonces ustedes dicen, bueno, y entonces, ¿qué es? Básicamente es una rama de la auditoría y del derecho penal, como lo decía yo ahorita, ¿sí? Es una rama de la auditoría. ¿Saben? Que la auditoría, yo puedo hacer la auditoría a cualquier área y a cualquier actividad de cualquier organización. Y el derecho penal, porque ya está más relacionado hacia la parte de cuando se cometen hechos criminales. Se ocupa del descubrimiento y verificación científica de hechos de delitos criminales y quiénes lo cometen. Siempre vamos en busca de quién? De victimarios. Los victimarios son las personas o los delincuentes, en este caso de cuello blanco. La delincuencia común, pues bueno, pero la delincuencia común tiene unos rasgos también diferenciadores, pero aquí es más porque los delincuentes de cuello blanco cometen unos fraudes mucho más grandes, ¿sí? Toman miles de millones de dólares, miles de millones de pesos, miles, ¿sí? Cada uno. Entonces, por eso se llaman delincuentes, porque delinquen con las leyes a favor de ellos. La aplicación de toda técnica y conocimiento científico en la investigación de hechos relacionados con el crimen económico. Son crímenes económicos y financieros o que sean de interés indagatorio policial, ¿cierto? Ya tiene entonces que ver con la parte de la policía y esto entonces lo manejan la Fiscalía, la Procuraduría, la Auditoría General, etcétera. Los entes que estén encargados de este tipo de actividades, porque esto tiene que tener, vuelvo y lo repito, relación con un juez. Los jueces ante la corte. Y es un procedimiento particular. Claro, particular significa que es por cada caso. Que hayan aprendizajes es importante, pero eso no quiere decir que no es preventiva. La auditoría forense es después de los hechos ocurridos. Lo mismo que hace un médico forense. ¿Qué hace el médico? Pues el médico va después de que ocurre ya un homicidio. Y el médico va y determina las causas utilizando todas las demás ciencias que tiene. La tanatología, la ontología, la toxicología, determina todas las disciplinas que él estime conveniente y esos peritos le dan un informe y con ese informe puede determinar cuáles fueron las causas de muerte, cuándo murió, en qué condiciones murió, etcétera. Eso es lo que hace básicamente el perito y en eso estamos hoy en esta celebración. ¿Cuáles son esos términos? Repasémoslos un poquito, los términos importantes. Primero, la víctima, todo aquel que sufre algún daño por la causa ajena, punto. Pues somos víctimas porque pusieron un blockchain y entonces en el blog allá dijeron, no, es que vamos a hacer por ejemplo, usted se ganó un carro, ¿sí?
Y entonces, como se ganó un carro, entonces tiene que depositar tanta plata para que venga por él y pagar los impuestos. Y claro, yo contento. Eso, por ejemplo, resulta que era falso. Era un phishing y con eso me robaron la plata, me la tumbaron, disculpen la expresión, ¿cierto? Me tumbaron ahí. Entonces me cometieron un fraude, un delito, ¿sí? Y el delito es porque está tipificado por la ley que no se puede cometer, eso significa el delito. Y el fraude es porque siempre se está cometiendo, pero nadie lo ha descubierto. Entonces, esa me convertí en una víctima, perdí X cantidad de plata. Luego viene el victimario, que es el responsable de ejercer esa violencia. No, es que la violencia no necesariamente con el hurto ponerle así como lo tengo en la gráfica, ¿cierto? Un cuchillo en la espalda ya, o ponerle un arma, no. El victimario simplemente a través de los computadores, a través de todo lo que ustedes ya han visto y verán durante el transcurso del día en las siguientes presentaciones de las personas que están invitadas en las ponencias, van a entender un poquito más cuál es la importancia. No vamos a aprender muchísimo, pero por lo menos yo, en mi caso, voy a dejarlos con muchas inquietudes porque esto es muy importante y esto hay que trabajarle mucho. Luego viene una parte que nosotros sí trabajamos muchísimo desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de auditoría, y es la evidencia. En las ciencias forenses también se trabaja con evidencia. El auditor también trabaja con evidencias y por lo tanto la auditoría forense trabaja con evidencias y pruebas. Las evidencias es la materia o el medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de un hecho. Lo decía el expositor anterior, ¿sí? El ponente anterior. Él lo decía desde el punto de vista de ingeniería, que es una de las ciencias, ¿sí? Que se ocupan de eso, una de las disciplinas penales, como lo hablábamos de la psicología, de la sociología, de la antropología. Y la parte, la podemos llamarla aquí, ya es un crimen económico. Eso es un crimen que se cometió. Aquí los Nule, por ejemplo, hicieron la contratación y le robaron al Estado, a Bogotá, una cantidad de plata y no hicieron lo que tenían que hacer. Se perdió la plata, se perdió. Ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, eso ya son experiencias aprendidas. Y la prueba, que es la reunión de todas las evidencias o elementos materiales probatorios, que es lo que utiliza las ciencias forenses, las EMP, o lo utiliza el derecho penal, es el indicio o evidencia que habiendo sido examinado, estudiado y analizado con la opinión de un experto se fundamenta. Entonces, por eso el contador forense que existe como disciplina en Estados Unidos y el economista forense, ¿sí? La auditoría forense aún todavía no la hemos fortalecido a nivel mundial. Hay algunos que han tocado temas, pero nunca han profundizado en el tema. Entonces, eso es lo que se hace dentro de la auditoría forense. ¿Qué tipo de información tenemos entonces? Entonces, podemos tener un indicio. Siempre eso funciona con indicios. Uy, aquí hay un indicio de que algo está sucediendo. Mire, algo está pasando con esto. Mire este documento que ustedes ven acá. Mire, hay un indicio de que hay un fraude. Sí, yo no puedo decir hay un delito, ¿no? Hay que, una persona, un perito debe demostrármelo a mí a través de un informe. Entonces debe existir una información imparcial. Ojo que este es un punto muy fundamental. Yo no puedo, yo tengo que ser muy objetivo. Eso lo vimos en la anterior presentación. Y ustedes pueden ver el perfil que debe tener un auditor forense, ¿sí? Y uno de los fundamentales es, debe ser muy objetivo, ¿sí? Lo que encontró y mostrar lo que encontró. No podemos ser subjetivos ni podemos dar juicios de valor. Un auditor forense y un perito nunca da juicios de valor. Muestra lo que encontró y punto, desde el punto de vista objetivo, utilizando las normas científicas, todos los procedimientos que se siguen. Muy bien, después de esa información imparcial, entonces viene una información objetiva, ¿sí? Y viene una información científica, ¿sí? La objetiva, vamos a decir, toquemos un poquito, arrastremos un poquito la presentación del ponente anterior, la informática, ¿cierto? La cibernética, el blockchain, todo eso que estamos tratando, que ya en otras partes del mundo los manejan y apenas en Latinoamérica estamos comenzando. Las universidades no están fortaleciendo y eso hay que aprender es haciendo, ¿sí? Entonces, ahí viene objetivo, desde la ingeniería, cómo fue que se manejó esa parte o la cibernética. Y luego viene la parte científica. Entonces, yo ya lo demuestro a través del laboratorio, del ejercicio, de la práctica, etc. Dentro de esos dos, entonces ya viene la criminalística.
Y la criminalística, entre comillas, es la rama de las ciencias forenses que utiliza todos sus conocimientos y métodos para coadyuvar de manera científica la administración de la justicia. Cierro comillas. ¿Sí? Eso es. Pero los peritos somos parte integral de ese derecho, ¿cierto? De la criminalística. Somos criminólogos, porque vamos a demostrar qué fue lo que sucedió. ¿Cuál es la metodología de la investigación criminalística que se sigue? Usa una metodología científica, es decir, un conjunto de procedimientos que permiten llegar al conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigación científica. Vean lo interesante que yo les recomiendo. Mire, esto hay que trabajarle y hay que estudiarle muchísimo, muchísimo el trabajo de investigación. Las universidades deben fortalecer. Y esto que ustedes están haciendo a través de este instituto, de esta asociación, es importante. Se hagan trabajos de investigación, se mire cómo es que se fortalece el desarrollo para que se preparen muy bien esos peritos y lleguen con certeza a presentar unos buenos dictámenes o unos buenos peritajes o dictámenes periciales a la justicia y que el juez, con base a ello, pueda tener una mejor decisión. Él es el que va a tomar la decisión. Si absuelve al victimario o si lo condena, pero tiene las pruebas suficientes. Cuando esas pruebas no son suficientes, no hay un buen trabajo de un buen perito desde el método de la investigación criminalística, ahí es donde sueltan a esos criminales porque no son suficientes las pruebas. Entonces, esto es importante. Y todas las disciplinas, no solamente la contaduría, todas las disciplinas pueden serlo. Entonces, en el caso de la metodología general, ¿sí? Como la de la investigación, le decimos lo deductivo, lo general, a lo específico, a lo especial. Entonces, la metodología general se ocupa de los métodos y conocimientos aplicados en común a todas las ciencias. Todas las ciencias. Es lo que yo les menciono. Y si estamos hablándolo ya desde el punto de vista de lo que es la metodología científica, entonces es la adaptación de dichos principios y procedimientos generales a las características y cada ciencia en particular. Entonces, lo que hablábamos del documentoscopio. Pues una persona de esas forense especializada le puede decir a usted qué tipo de árbol se produjo la madera, de esa madera, cómo se produjo el papel, quién produjo el papel, en qué fecha fue el papel, sí, porque son expertos en eso. Un contador también es experto en la parte técnica, en cómo fueron registrados, en cómo fue el manejo de las operaciones, cómo se calculó. El ingeniero de sistema lo mismo, el ingeniero civil lo mismo, el arquitecto, el antropólogo, el médico, etc. Listos. En términos generales, para resumir un poquito y para volver a repasar lo que vimos la vez pasada, sí, me disculpan ahí, ahí les presento uno de los libros que les van a, a rifar a los asistentes hoy, es ese libro que es de auditoría, ayuda en el campo administrativo, financiero, medio ambiente, lo cultural, lo social, la política, la tecnología, todas las disciplinas, pues vamos a hacerle auditoría forense. Entonces, ¿qué nos decía Guy Patterson? Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguardar la respiración mientras cuenta tu dinero. Pues ojo con eso que es importante. El dinero es importante para vivir, pero no olvidemos nuestro trabajo y no olvidemos el cuidar nuestro medio ambiente. Y somos garantes de eso. ¿Cuáles son los campos de aplicación en la auditoría forense? Se aplica en varios campos, en lo legal, en lo administrativo, en lo tecnológico, en lo financiero, social, cultural, político, en la educación superior, en la salud, entre muchas otras disciplinas que ustedes pueden ver. Es decir, que la auditoría forense es como la película de Quincy. No sé si muchos de ustedes recuerdan a Quincy. Sí, que hacía investigaciones forenses hace muchos años, cuando nosotros éramos del siglo pasado jóvenes y veíamos eso. Por lo menos a mí me gustaba mucho. Entonces Quincy decía que no solamente, lo dice el ABC News en Estados Unidos, no solamente con balances generales en lugar de cadáveres. Entonces, el forense, el perito, lo que hace en el caso del médico forense, ¿cierto? Y todos los que tienen que ver con la rama de la medicina, de lo que se llama la biología forense.
¿sí? O medicina forense. Y entonces usted cambia el cadáver por estados financieros. Entonces, ese análisis financiero que nos enseñan a nosotros en la academia y que lo aplicamos ya en nuestra vida profesional, entonces hablamos, cuando el forense le abre el cadáver, ¿cierto? Hace la disección en la necropsia, el corazón lo pesa, lo mira y está de qué color, y ellos ya identifican muy claramente y lo van colocando al lado, ¿sí? Los riñones, los intestinos, los pulmones. Lo mismo hacemos nosotros. Entonces cambiamos los cadáveres, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen qué es lo que hacen los médicos? Y entonces lo cambiamos como contadores forenses y hablamos de la contaduría. Y entonces, mire cómo está la liquidez, mire cómo está el nivel de endeudamiento, mire cómo está el nivel de rentabilidad, mire que dentro de la parte de liquidez tenemos las inversiones, mire que tenemos los inventarios, tenemos las propiedades, planta de equipo, tenemos, etcétera, las que están disponibles a la venta de acuerdo a los estándares internacionales, etcétera. Y si necesitamos ya entonces gente, personas más especializadas, entonces vamos a ver cómo se hicieron los cálculos. Si es el sistema que lo está calculando mal, entonces me llamo a mi ingeniero de sistemas o llamo a las personas especializadas. Hombre, ¿qué pasó con la parte de la nómina? Ah, pues entonces llamemos al abogado laboralista que es el que conoce eso, a una persona, a un actuario que nos lleve, que mire si esos cálculos actuariales de las personas que trabajan en las empresas para los beneficios a los empleados está correctamente con base a lo que dicen las normas. Miremos si las vacaciones, porque son personas especializadas. Cada uno da su informe, yo lo reúno como auditor forense y se lo presento al juez, a los jueces, ante una corte, para que ellos evalúen si vale la pena, si la persona lo cometió, lo realizó correctamente o no. No olvidemos que siempre existe la pena, el delincuente y el delito. Eso sí. Y disculpen las expresiones, pero lo decimos aquí, de papaya y verá. Salgámonos del salón, dejemos todas las cosas nosotros a ver si entra una persona y dice, uy, un computador, un celular, uy, un bolso de una dama lleno de plata, uy, una chaqueta de no sé qué y sí sé cuánto. Entonces, demos la oportunidad, esa es la pena. El delincuente es el que lo comete y el delito, pues es cuando ya es descubierto y entonces se lleva a las autoridades para determinar qué fue lo que hizo. Eso en términos generales lo que tiene que ver con la criminología. Esto está basado precisamente en los lugares donde hacemos las investigaciones. Está el lugar de los hechos. Es el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito. Puede ser, hasta que no lo demostremos que sí fue delito. ¿Sí? Ya ustedes saben que aquí también aparece la parte de la inocencia. Ninguna persona es culpable hasta que no se demuestre. Es lo que ya hablamos desde el punto de vista legal. Lo mencionaba ahorita. Mire que todos los términos de todas las personas que les vayan a hablar a ustedes están hablando de la parte del derecho, de las leyes, de lo penal, ¿sí? Si nosotros no conocemos leyes, no podemos determinar por más profesionales y expertos seamos en cada una de nuestras áreas. Entonces, el hecho, aquí puede ocurrir el hecho, ¿cierto? En este computador, pero el hallazgo fue en otra parte. Sí, lo hallaron, por ejemplo, en el banco, que se cometió aquí, se entró a la red y se transfirieron fondos en forma ilegal de una cuenta a otra cuenta. Entonces hubo un cracker, un hacker, un phishing a través de algo tuvo que haberlo realizado. Entonces, ese es el lugar del hallazgo, es el espacio donde se encuentran los indicios que pueden estar relacionados con un hecho. Eso lo llamamos indicios. Entonces, cuando se hace la auditoría tradicional, entonces yo digo, aquí lo que decía hace ratico, entonces mire, hombre, aquí como que hay un indicio de un fraude y se lo pasamos a los expertos, a los peritos. Y los peritos tienen que demostrar si sí o no es cierto. Entonces, a través de esos indicios, ese signo aparente y probable de que existe una cosa en todo material significativo que se percibe con los sentidos. Ustedes saben que la experiencia le va enseñando a uno, ¿cierto? El color de la tinta, el documento, inclusive hasta en el caso de los billetes, ya uno aprende a decir, uy, este billete como que no está, y comienza a ir, valor lleva uno a un experto y dice, uy, sí, ese billete es falso. No, el billete está bueno, ¿no? El billete sí. Con los sentidos. Y que tiene relación con hechos delictuosos. Con este billete algo sucedió, algo hicieron, ¿cierto?
Cuando se comprueba que ese indicio está íntimamente relacionado con el contrato o está con el, con el, con la transferencia de los fondos que se hicieron, entonces ya se convierte en una evidencia. Entonces, y entonces yo ya, ahí hablaban de la cadena de custodia, ¿sí? Entonces yo ya lo custodio. Desafortunadamente nosotros, por lo menos en Colombia, no tenemos lugares claros donde haya cadena de custodia. Aquí eh, cogen 200 kilos de cocaína, como sucedió una vez en Barranquilla, y cuando llegó a los peritos para determinar, a los químicos forenses para determinar qué tipo de calidad de cocaína era, y resulta que era azúcar. Y entonces durante todo el proceso de la cadena de custodia nadie supo a quién fue el que cambió la cocaína por azúcar blanca. O muchas cosas, ¿no? Las armas que han sido delito, entonces las cambian, los documentos, bueno, todo lo que nosotros manejamos para no tener tanto ejemplo, todo eso que nosotros manejamos ya se convierten en evidencias y hay que tenerlo en cadena de custodia. Hay que custodiarlo, tenerlo con mucho cuidado. Y una vez que ya son indagados al proceso penal en que se convierte, ¿cierto? Entonces ya en pruebas. Por eso lo decíamos, la sumatoria de todas esas evidencias o elementos materiales probatorios se convierten en pruebas legales. Me faltó escribirle legales. Ya es una prueba legal. Ya eso se lo voy a demostrar, se lo voy a llevar al juez y el juez es el que va a decir, con base al análisis que yo hice objetivamente, entonces ahí estoy ubicando las evidencias. Luego reúno todas esas evidencias y al reunir todas esas evidencias ya valoro la escena. Sí, no señora, ahí no se cometió, ahí fue donde se halló, pero los hechos fueron cometidos en tal parte. Y entonces allá es donde buscan la dirección, va la policía de investigación, etcétera, ya las personas y van y detienen a la persona. ¿Quién hizo ese trabajo? El perito, ¿sí? El perito, y nosotros somos los peritos y hoy estamos celebrando el Día del Perito. Bueno, ¿qué nos decía Albert Einstein? Este es el otro libro que también se les va a rifar, es Auditoría Forense aplicada a la Administración de la Salud. Ustedes saben cómo todos esos entes que en sus manos se les coloca la práctica que les descuenta por la salud para que haya una mejor prestación de servicio y la gente, de acuerdo a la Constitución, viva con buena salud y sea productiva a las empresas y a su nación. Entonces, ese es también cómo han cometido fraudes y delitos a través de la administración de la salud. Y Albert Einstein decía, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Y nosotros los contadores, por nuestras manos pasa muchísima información que sabemos que está infringiendo las leyes, están cometiendo fraudes las administraciones. Ahora aterricémoslo un poquito y miremoslo desde el punto de vista de lo que es la auditoría forense y ya apliquémoslo un poquito al medio ambiente, ¿sí? Como para aterrizarlo y no mirarlo desde el punto de vista de lo deductivo, ¿sí? De lo general. Aterricémoslo un poco porque esto es muy importante en el desarrollo de nuestra vida profesional, que también tenemos que estar, como contadores, tenemos que estar pendientes, de acuerdo a los ODS, que son los objetos de ¿cómo es? ODS, Objetos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Los 17 que para el 2030 ya debemos de estarlos aplicando todas las organizaciones, todas, eso ya es una norma, inclusive los GRI, que son los Global Reporting Intuitive, donde habla de los tres aspectos fundamentales, el medio ambiente, lo social y lo económico. Lo económico lo hemos trabajado muchísimo, pero al medio ambiente y a lo social poco. No registramos esos beneficios o lo que nosotros afectamos a la comunidad. Eso no lo llevamos a los estados financieros. Y ese es otro trabajo de investigación que no hemos hecho los contadores. Entonces, aterricémoslo un poquito hacia la auditoría forense aplicada al medio ambiente. Es un proceso de investigación legal específico mediante el cual se encarga de investigar, examinar, verificar, atestar y evaluar los hechos, los daños o atentados que se presentan o han ocurrido en contra del medio ambiente, es decir, de lo biótico, de todos los aspectos vivos, y lo abiótico, como todas las cosas muertas, como es el caso
de las minas de carbón, de las minas de oro, de las minas de esmeraldas, de las minas de diamantes, etcétera. Todo eso es lo biótico, pero que hay leyes que se violan o las violan las personas que trabajan en eso precisamente para enriquecerse en forma ilegal. De los seres humanos, la naturaleza, ¿cierto? Pues también en el caso de cuando el secuestro, ¿cierto? Entonces estamos afectándola, porque esos dineros del secuestro lo estamos llevando a torrentes de legalidad entre las organizaciones y se van a reflejar en los estados financieros. O de la misma naturaleza, por ejemplo, el caso de la deforestación, para llevar más ganado y ese ganado genera más gas carbónico, ese gas carbónico genera efectos en el calentamiento global. Y eso lo afecta a los contadores porque tenemos que estar pendientes de que se esté cumpliendo eso, no solamente el registro. Y de los animales como la flora, la fauna y el ambiente empresarial, que también es importante, como lo es el acoso laboral, ¿cierto? El acoso laboral, eso también es un ambiente empresarial y eso también le hacemos peritaje y eso también tiene que ver con el medio ambiente. Su objetivo es el de identificar quién o quiénes son los responsables victimarios de esos fraudes cometidos en los hechos en contra del medio ambiente y que afectan al cambio climático actuando como peritos auxiliares de la justicia o testigos expertos. Entonces, miren lo importante de ser perito, ¿sí? ¿Qué tipos de delitos? Entonces miremos un poquito este. Por ejemplo, yo les traigo estos ejemplos claros. Ustedes pueden buscarlos por el tiempo. Desafortunadamente no podemos entrar y profundizar en cada uno de ellos, pero les dejo la inquietud para que los miren ustedes cómo utilizan ilícitamente el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como la matanza de los delfines y las ballenas, por ejemplo, en Japón. Los delfines, ¿cierto? Por ejemplo, los daños a los recursos naturales, la famosa deforestación de los bosques. Y mire lo hermoso, todas esas tierras que tenemos nosotros desde México hasta la Patagonia. Y mire los bosques pasando por todo el Amazonas, los problemas y que los presidentes de los países no tienen la responsabilidad del cuidado también a través de las leyes o las jurisdicciones de cuidarlas. Y nosotros, desde el punto de vista empresarial y de academia y todos los aspectos profesionales que hacemos a nivel independiente, tampoco le estamos poniendo cuidado. Por ejemplo, también en el caso de la caza ilegal de los elefantes en el África y en la India. ¿Para qué? Para extraer los colmillos de marfil y los rinocerontes por el cuerno, diciendo que estos son afrodisíacos, lo mismo que las aletas de los tiburones. Estamos acabando con el medio ambiente. Está también la contaminación ambiental. Esta foto es de aquí de Colombia. ¿Sí? Esto es exactamente de San José de Guaviare. Es decir, del agua y del aire. Lo estamos contaminando. Las compañías petroleras, los que trabajamos o hemos trabajado con compañías petroleras, magnífico, nos pagan muy bien, presentan informes, pero en la realidad estamos afectando el medio ambiente, contaminando los ríos. En el caso de la explotación de los hidrocarburos, en el caso de lo que pasó, que no tengo bien claro si eso afectó un poco a El Salvador, de lo que sucedió en el Golfo de México, ¿sí? Con toda esa catástrofe del medio ambiente. ¿Qué ha pasado con eso? Mire todos los daños ambientales que nunca los ha cuantificado nadie y no hemos vuelto a decir nada y las compañías petroleras cuando lo dicen. Están los yacimientos mineros también. Aquí tenemos problemas con el carbón, tenemos problemas en el Chocó con respecto a todas las personas que desvían el curso normal de los ríos para extraer, hacer minas y extraer oro. Y eso está contaminando el medio ambiente, está dañando la naturaleza. Y otra parte, la experimentación ilegal de especies animales o vegetales. ¿Sí? El hecho de las ratas, el hecho de los, de los, de los micos, de todos estos, eso también estamos acabando con el medio ambiente, contaminando. Otro, la tala de los bosques. Este también es de aquí, de Colombia. La tala, mire, eso es parte de lo que es el Orinoquía colombiana. Esa es una foto que me suministró en un trabajo una vez un estudiante que trabajaba con Guaviare, Electro Guaviare.
Él me la suministró. Entonces, la tala y la quema de las reservas forestales, la contaminación atmosférica, y sabemos todas todas las consecuencias que tiene la tala, ¿no? El agua, la contaminación atmosférica, las compañías, las fábricas, y nosotros no le ponemos ningún cuidado a eso, pero sí firmamos los estados financieros donde decimos que todo está correctamente. Eso lo hace ya un perito y determina que no fue correcto, que fue negligencia de los contadores y de los auditores y no mostraron ese tipo. La manipulación genética. Ya estamos manipulando genéticamente, lo veremos ahorita a través de lo que es los biocombustibles. No, estupendas esas investigaciones. Miremos un ejemplo de esto, que es lo más sencillo y que todos los días ustedes, tanto allá en El Salvador como nosotros aquí en Colombia, o todos los que nos están escuchando a nivel latinoamericano. Los residuos del sector transporte, así sencillo. Mire el aceite usado. ¿Dónde contamina? El suelo y los ríos. ¿Cómo así? Pero es que ¿dónde echan el aceite? Si no hay unas leyes que digan que eso se debe recoger y tener un tratamiento de reciclaje especial, entonces los echan en los desagües de los talleres, ¿cierto? O el mismo, de los mismos restaurantes. Entonces, todo ese aceite quemado donde fríen las papas, donde fríen todo ese tipo de cosas, ¿cuál es el efecto que genera al medio ambiente? El desmejoramiento de la calidad del suelo, la muerte de los seres vivos. ¿En serio? ¿Quién es el responsable? Nosotros, porque nosotros no hemos dicho que eso se está cometiendo en mal del medio ambiente y por lo tanto estamos ocasionando el calentamiento global que está afectando a toda la humanidad, no solamente a una parte. Por ejemplo, las baterías usadas. Ah, esa batería no me sirve, allá van y la ponen y la tiran. ¿Qué contamina? El aire y el suelo. ¿Qué? ¿El aire? Pues claro, y todos esos gases tóxicos que saca ese ácido. Los vapores de plomo son tóxicos para personas y animales. ¿Qué? Bueno, miren ustedes, si de verdad algún día llegase alguna persona que trabaja en esas compañías donde cambian las baterías, ¿no es cierto? Y van y hacen una demanda a la compañía, pueden demostrar que tienen plomo en sus pulmones, ¿sí? A los mismos animales. ¿Qué? Un animal, bueno, se murieron los animales porque cerca estaban regando todos esos ácidos. Mire usted en Ecuador, con Texas Petroleum Company. Allá no demandaron porque estaban dañando los suelos y estaban contaminando toda la parte de los indígenas. ¿Cuál fue el veredicto después de tantos años? 600 millones de dólares, pero eso no resarcía todo el daño y la contaminación que hicieron. Lean todos esos casos, se los recomiendo. Miren las llantas usadas, que pues una llanta usada, eso las usamos aquí en las manifestaciones. Sí, pero mire lo que contamina el aire y el paisaje. La quema de las llantas genera gases nocivos para la salud. Los muchachos creen y los manifestantes creen que quemar una llanta y estar cerca de ellos, eso es una machera. Sí, pero mire el efecto con el tiempo es que se va a ver en sus cuerpos. Los filtros de aceite y gasolina. Uy, pero es que yo lo cambio. ¿Y dónde está el aceite? No, a mí me lo pasa, pero yo lo boto ahí. El aire, el suelo, contaminan el suelo. El desmejoramiento de la calidad del suelo. Eso lo afecta. Los líquidos de frenos refrigerantes y los refrigerantes contaminan el río y los suelos, el desmejoramiento de la calidad del río y de los suelos. Las piezas de los vehículos y los repuestos, el suelo y el paisaje. Ay, pero es que miren ustedes nomás todos esos carros que cogen la movilidad, ¿sí? O porque cometieron infracciones, parquearon mal o porque, bueno, todo lo que tiene que ver con la ley de movilidad. Y entonces llegan y ponen todos esos carros en unos sitios y con el tiempo que se van dañando. Y todos esos olores, todo eso que se va desprendiendo de esos vehículos, eso van dañando la capa atmosférica, el medio ambiente. Mejoran la calidad del suelo, la ocupación de volúmenes útiles en rellenos sanitarios. Ese es un ejemplo muy sencillo de muchos otros que les voy a medio mencionar de eso. Por ejemplo, miremos principales fraudes en contra del medio ambiente. Uno, la cacería. ¿Qué? Pero es que estamos acabando con los animales, ¿sí? Hacemos la cacería, pero no tenemos un control sobre los animales y ya yo tengo una cantidad de presentación de esto que le doy a mis estudiantes y que lo tengo en del libro, en una parte,
y es la cantidad de los animales que ya están extintos, ¿sí? La extinción o la quema, las pescas fortuitas, cuando son de mejores, cuando se hacen en forma, por ejemplo, con dinamita, con mercurio. Y ustedes lo saben que ya se ha descubierto que en los atunes, ¿cierto? Digo la marca, Van Camps, porque ahí está ustedes lo pueden encontrar, eso es de libre, de consulta pública. Ustedes pueden encontrar que han encontrado mercurio dentro del atún, dentro de esa marca. Está el comercio de especias. Aquí han encontrado en el terminal de transportes y en los de aviones, han encontrado culebras, papagayos, loros, micos, una cantidad de animales encerrados para ser comercializados en otras partes del mundo porque la gente paga muy bien por esos animales. El destino ilegal de las tierras protegidas, ¿sí? Por ejemplo, los bosques que son reservas. Entonces va la gente allá y comienza a correr la cerca. Aquí por lo menos lo hacen los políticos y han corrido las cercas para apropiarse de terrenos, manejan toda la papelería dentro de lo que es todo lo predial, cambian, se apropian de esos lugares y construyen sus grandes casas y sus mansiones allá. Eso se llama el destino ilegal de tierras protegidas. La contaminación, que ya lo hemos mencionado, la matanza de especies nativas, incluyendo las quemas de bosques que tienen años, son nativos y ya hay muchos de esos que no. La peletería. Si no conocen lo de la peletería, se las recomiendo. Eso da tristeza ver que ahora los animales no los matan para quitarle la piel, sino antes de que en los animales vivos los cortan y les quitan, les rasgan la piel vivos, ¿cierto? Ustedes vieran esa carne de esos animales cuando les quitan las pieles, las focas, sobre todo las focas, las pequeñitas que son blancas, les quitan la piel y los dejan morir. Si uno le quita un pedazo de piel y esa vaina arde, se imaginan un animal que les quitan toda su piel precisamente para utilizarla en la moda en París y en todo eso. Eso es peletería. Y nosotros los contadores certificamos, auditamos y decimos que todo está a la machera, la compañía una machera. Eso es la peletería también. Los perros. En la China se comen los perros, por ejemplo. Ahí también hay casos de cómo se maneja. Los experimentos con animales, que ya lo hemos dicho, entre muchos otros, son fraudes que se cometen contra el medio ambiente. Si ya se descubren y demostramos que sí, se convierten en delitos porque están ilegales por el Estado, entonces ya es un delito y ya viene la parte legal, en donde vienen y se culpan y entonces se llevan al juez y el juez, etc. Otros desastres que ya son ocasionados por nosotros los hombres. La industria y la tecnología. Veremos unos casos ahorita, espero no tomarme mucho tiempo el que me dieron a mí. La deforestación, las emergencias complejas, el incendio provocado, el accidente nuclear, el terrorismo, el vertido tóxico al medio ambiente empresarial, los cultivos ilícitos, entre otros. ¿Cuáles son las desventajas de los biocombustibles? Miren, en el futuro tendremos que pelear, nuestros hijos tendrán que pelear o comemos o le echamos gasolina al carro. Al comenzar a utilizarse el suelo agrario para el cultivo directo de los biocombustibles, en lugar de aprovechar los restos de otros cultivos, se ha comenzado a producir un efecto de competencia entre la producción de la comida y la de los biocombustibles. ¿Sí? Indicios forestales, incendios forestales. Los incendios forestales son fuegos naturales o provocados que queman la vegetación natural o artificial. Hay gente, delincuentes, que les gusta esos, ¿sí? Entonces, son enfermos y les gusta ver la llama, ¿cierto? ¿Qué clases de fuegos también hay para controlar también, por ejemplo, el crecimiento de la naturaleza? El fuego del suelo, los fuegos de superficie, los fuegos de copa. Miremos algunos ejemplos. Mire, vacas y el humus, el epicentro de la guerra contra la naturaleza, el ganado pastando entre la jungla amazónica en llamas. A través de la historia de la explotación humana de la tierra, ha producido esta progresión. Coloniza, destruye, avance. Cierro comillas, lo dice Garrett Hardin. Esto, mire, quemamos los bosques, las reservas de oxígeno de nuestra naturaleza, solamente para tener ganado y comer carne. Y esos gases son los que afectan. Ah, no, pero es que yo soy el contador de un ganadero y eso me paga divinamente. Sí, pero mire los mal. Mire, por ejemplo, en China, no solamente en Colombia, en China, en todas partes del mundo.
La megápolis de Shanghái, una creciente megaciudad de 24 millones de habitantes. Mire cómo se ve eso. Nada de árboles ya se ven, nada de parques. Miremos en el caso de los computadores, mire, que hay países que les llevan todo esto para sacar el oro y sacar los metales que tienen esta parte, porque ustedes, no lo mencionó el ingeniero anterior, pero ustedes saben que los componentes de los celulares, de los computadores, de muchos equipos, hoy en día están hechos con oro. El tiradero de los computadores, cantidades masivas de desperdicio por computadores obsoletos y otros electrónicos son usualmente enviados al mundo en desarrollo para ser clasificados y o desechados. Abro comillas, lo dice William Canton. Aún como un tiradero de basura, el mundo es finito. Piensa en Alberta, en Nigeria, ¿sí? Entonces mire, por ejemplo, esa toma que ustedes ven en el norte de Nigeria. Y ambas economías han sido más y determinantes en el petróleo en el 2009. Nigeria explotó cerca de 2.1 millones de barriles de crudo al día. Canadá exportó 1.900 millones de barriles al día. Las regulaciones de ambas industrias son permisivas y la industria tiene opción activa por parte de los nativos, los Ogani en Nigeria y los Cree en Alberta. Es decir, la contaminación. Mire la guerra que está sucediendo en Ucrania. No es una guerra porque sí, es precisamente por tener el poder de toda la riqueza que tiene Ucrania y del paso del petróleo. Sí, no sé si tengo tiempo, pero vea, yo les podría mostrar en ese caso, aquí está la información que ustedes podrían, sí, yo lo, Taganga, están buscando, bueno, ahí está el lugar, bueno, el lugar de donde saqué la información. Mire, por ejemplo, esto. Una ave muerta en la isla de Midway, lejos de los centros del comercio mundial, un albatros muerto por comer demasiado plástico y se descompone en la playa. Es una imagen común en esta isla remota. Mire, los animales se comen todos los residuos de los plásticos. La industria plástica no ha tenido todavía cómo controlar esto. Venden plásticos, lo utilizamos el plástico en todo lo que es, pero no vemos nosotros los daños que le estamos haciendo al medio ambiente. Y no hay contadores, no hay auditores, no hay revisores fiscales, no hay administradores de las empresas que ayuden a controlar esto. Muy poquitos hacen la investigación, ayudan con esto. Nosotros decimos, ay, qué tristeza, pero de ahí no hacemos nada más para mejorar eso. Seguramente el destino de los seres humanos es el mismo de los animales. El mismo destino le espera a ambos. Cuando uno muere, el otro también muere. Todos tenemos el mismo aliento. Bueno, bien, aquí hasta el hombre no vea la luz y entregue a ella moderadamente su homocentricidad hasta que el hombre acepte la importancia de la belleza, diversidad e integridad de la naturaleza y el límite de la dominación y números poniendo valor igual a la percepción de los entornos naturales como si fueran su propia vida, no habrá esperanza de que sobrevivamos. Miren, hemos acabado grandes cosas hermosas para construir sitios donde vamos a vivir. Esto se llaman antenas satelitales, los techos de Aleppo, en Siria, una de las ciudades más antiguas, y están cubiertos por antenas conectando a los residentes de la cultura consumista globalizada. Ustedes saben todos los daños que tienen todas estas antenas, y si no lo sabemos, se los recomiendo. Miren un trabajo que hizo una, una médico en Brasil con respecto a todo esto, las comunicaciones, 100 metros y 1 kilómetro, esas antenas de comunicación que están cerca de nuestras casas afectan al cuerpo humano, al ser humano. No lo vemos ahora, sino con el tiempo. Otro, en la isla de Basura, se vive mencionando, pero nadie ha hecho nada de esto, que es una isla tóxica, gran mancha de basura en el Pacífico, gran zona de basura, que es un remolino de basura y otros nombres similares. Es una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del Océano Pacífico Norte. Este vertedero oceánico se caracteriza por tener concentraciones altas de plásticos suspendidos y otros desechos atrapados en las corrientes del giro del Pacífico Norte,
formado por un vórtice de corrientes oceánicas. Se dice que esto tiene el mismo tamaño de Francia y España, esa isla en el Pacífico. Millones de toneladas de plástico giran debido a las corrientes en el sentido de las agujas del reloj, como lo haría un, una cisterna del baño al ser activada, con la diferencia que la masa de basura no es degradable, se sitúa entre la superficie y los 30 y 40 metros de profundidad sin ir a ninguna parte. Miren todo eso, miren la responsabilidad. Contaminación del suelo. Sí, mire, este es otro de los libros que también no, este no está en rifa, pero está, se los recomiendo. Auditoría Gestión, Papeles de Trabajo. Por ejemplo, miremos la contaminación del suelo. Miremoslo así nomás. Qué pena que me les demore un poquito y le estoy quitando tiempo al otro. Por favor, me avisan cuando tenga que terminar. Industria del vidrio. Genera flúor y plomo. Las industrias gráficas e impresión, hidrocarburos, cloratos y aromáticos, pinturas, barnices y tintas, hidrocarburos, plomo, cadmio, bario, cromo, alcoholes y residuos plásticos. Industria metalúrgica y galvánica, hidrocarburos, aromáticos, metálicos pesados, cianuros, metales férricos y acerías, el cobre, el níquel, el plomo, ácidos disolventes, hidrocarburos alifáticos, los curtidos, ¿sí? Los bolsos, las carteras, nuestros hermosos zapatos, hidrocarburos, ácidos disolventes, metales y cianuros, el plástico, hidrocarburos, aromáticos, magnesio, cadmio, cobalto, cianuros, mire todo eso. Y nosotros no decimos nada con respecto a eso. Nada, nada, nada. Nosotros nunca lo escribimos. Yo nunca he visto un informe con una opinión de un revisor fiscal o un auditor externo o de un mismo contador que diga, mire, esto está afectando a nuestra comunidad, está afectando esto. Eso lo hace un perito solamente. Acabo la liquidación del Departamento Nacional de Estupefacientes en Colombia. De hecho, en materia de responsabilidades judiciales, es poco lo que se ha movido, al menos en lo que tiene que ver con dirigentes políticos, le hace congresistas. Se estima que el detrimento asciende a más de 10 millones de dólares. Hasta julio pasado eran 41 personas procesadas por el escándalo, entre ellas directores, subdirectores y asesores del Departamento Nacional de Estupefacientes, además de algunas particulares. Están, por ejemplo, los nombres de las personas. Esto es tomado, por eso lo tengo entre comillas, porque esto es lo que hacen los delincuentes de cuello blanco. Eso es lo que están haciendo y de todas las tierras, todas las casas, todo lo que se ha hecho. Me atreví a hacer esto por la presentación hoy en el caso de El Salvador. 10 tipos de fraudes frecuentes en El Salvador. Hay unos casos estupendos que mencionan ustedes mismos allá, que sería interesante verlos si se han hecho peritajes con respecto a eso. Eso lo menciona la ley, porque los han descubierto. Pero ¿cuántos casos más hay y cuántos peritos son especializados, por ejemplo, en el caso de este fraude, de los vehículos, importación de vehículos por catálogo, la venta de vehículos que o los les pertenece, alquiler de vehículos, paquetes desde el exterior, estafas con paquetes de viaje, felicidades, ganarse un celular, inversiones en dinero, lingotes de oro en billetes de lotería, estafas en línea, todo eso lo mencionan ahí. ¿Qué problemas ambientales enfrenta El Salvador, por ejemplo? ¿Qué hemos hecho desde el punto de vista como peritos? Y miren la responsabilidad como peritos que podemos hacer y desarrollar estas actividades. Las y los ambientalistas que en El Salvador la crisis ambiental se manifiesta en la falta de agua, contaminación, deforestación, brindando datos sobre la cantidad la cantidad de bosque en el país que tiene el 37% de cobertura boscosa, la cual consideran que es poco debido a lo poco recarga acuífera y porque es el país con menos, y ahí sigue todo el proceso para no demorarme en eso. Mire las estafas que se han hecho ahí. Hablan en los años 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 fue lo que encontré. Rurales, 359 estafas, 400 en el 16, bueno, en el 15 359 y 337 en el 2020. Y urbanas de 1737 a 2505. Sería interesante verlo. Aquí está, por ejemplo, mire, lo tomé del mundo, 10 tipos de estafas frecuentes en El Salvador. ¿Sí? Y ahí muestran las estafas.
sería interesante hacer ese tipo de investigaciones y mirar cuántos peritos están participando, cuántos victimarios y cuáles han sido las víctimas. Situación ambiental en El Salvador, ¿sí? ¿Qué problemas ambientales se enfrenta? Las y los ambientales de El Salvador, bueno, esta es la misma parte de allá, pero dice en la parte final. En el año 2019 se celebró el Día de la Tierra y en El Salvador se agrava el deterioro ambiental. Es un artículo de UNES, yo creo que ustedes lo conocen. Aquí está la referencia. El Día de la Tierra, eso se llama UNES, El Salvador, se agrava el deterioro ambiental. Eso es, imagino que son trabajos, ¿cuánto lo apoyamos nosotros, los contadores que hemos dicho con respecto a eso? ¿Sí? Bueno, y hay comentarios que uno puede participar. Bueno, muy bien. ¿Qué más tengo? Ah, miremos los 10 autos más inseguros que se venden en Latinoamérica, por ejemplo. Este es otro caso. ¿Qué hemos dicho nosotros como peritos o como contadores en las empresas? ¿Sí? Entonces aquí hay una cantidad de marcas que yo les recomiendo, también lo vean, ¿cierto? Que es interesante sobre los daños y qué ha dicho las compañías de seguros, qué dicen los entes de control, qué dicen los mismos concesionarios que venden los vehículos. A ellos no les interesa más sino vender. Y los contadores no decimos nada, los auditores no decimos nada con respecto a la inseguridad, donde inclusive muchas de sus familias, ¿cierto? Utilizan estos vehículos porque son baratos, pero en otras partes del mundo, olvídese, entonces nos los venden a nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, esto es interesante que lo miren, ahí también se los comparto para que lo vean y vean en qué andan ustedes y cuál es la seguridad de su familia, porque después vendrá algún auditor forense y determinará cuáles fueron las causas del mortis. Entidades que luchan, por ejemplo, en Colombia, a nivel internacional, pues tenemos la ONU, la PND, la OEA, el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, todos estos, pero ellos también en muchas ocasiones tienen problemas internos. ¿Quiénes a nivel en Colombia? Entonces está el gobierno nacional, la sociedad de activos, no olvidemos que todo queda en papeles. ¿Sí? Está la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo Superior de Judicatura, el programa de la lucha contra corrupción, la Transparencia por Colombia, la Policía Nacional. Y dentro de ellos, desafortunadamente, también hay muchos problemas en donde pues, se hacen investigaciones forenses con respecto a la corrupción y la impunidad que existe. Si a la gente le molesta que uno cuente aspectos de la realidad, entonces cambiemos la realidad, nos dice nuestro escritor Jorge Franco. Yo por eso le muestro eso y a veces uno dice, pero ay, ¿para qué muestra eso? No, es que eso es lo que no vemos nosotros como peritos y nos pegamos solamente en la parte técnica de la contabilidad. Este es el otro libro que les recomiendo, Auditoría Forense aplicada a las instituciones de educación superior, todos los fraudes que se cometen. Cerrando mi presentación y con respeto a tiempo, la auditoría forense es parte de la auditoría y del derecho penal, que es especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre el fraude o de delitos cometidos contra el medio ambiente, con el sector público, privado y social, que como peritos auxiliares de apoyo legal a la justicia se enfoca también en la detección del fraude financiero y crímenes económicos. Ese es el trabajo, por eso el auditor forense es importante y ustedes su trabajo como peritos. Estamos comenzando, ustedes están comenzando allá también, pero poco a poco esto se va a convertir en un apoyo muchísimo a la administración de justicia. Es una alternativa para combatir la corrupción y la impunidad, porque permite que un experto emita ante el juez o un jurado ante la corte conceptos y opiniones de valor técnico. Por eso hablábamos de lo científico, que le permiten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal. Porque todo lo que hacemos dentro del sector privado y social tiene que ver con la parte del fisco. Tenemos que pagar impuestos para que se supone esos sean retribuidos a la comunidad, ¿no? En salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Como lo establece en Colombia, me imagino que como ustedes y los demás ponentes también hablarán desde el punto de vista del derecho, ¿no? En el caso de Colombia está la ley 906 del 2004 y la 1564 del 2012, el sistema acusatorio y el Código General de Proceso, que a través de la oralidad requiere de expertos especialistas
y peritos o testigos que manejen con destreza conocimientos sobre procedimientos judiciales. Es importante aprender a manejar las leyes para poder trabajar esto, ¿sí? El auditor forense es ese auxiliar de la justicia quien recaba y evalúa las evidencias, elementos materiales probatorios y pruebas judiciales para presentarlas en el ámbito judicial a fin de establecer las circunstancias en las cuales se cometió un acto ilícito o que esté tipificado por la ley como ilegal, así como las implicaciones e impactos cualitativos y cuantitativos en el medio ambiente y en el ente del cambio climático. Estamos especialmente hablando del medio ambiente, pero podemos hablar de la ingeniería, que ya lo hablaron, pero podemos hablar de lo cultural, de lo social, de la política, de la administración, de lo financiero. Considero, en mi opinión, en conclusión, que en cualquier país las universidades y los gremios, incluyendo a ustedes, la asociación, deberían profundizar mucho más sobre este aspecto, debido a que es un tema de actualidad y que necesita documentar mejor para un futuro, no muy lejano, a los entes que ejercen control, como en el caso de los contadores públicos o profesionales, auditores, revisores fiscales y a la administración en general. Los auditores forenses deben, como dicen los estándares, recurrir a la experiencia y juicio profesional al preparar procedimientos de auditoría que les sean efectivos. Por eso la capacitación es importante. Que les sean efectivos en la investigación en crímenes económicos y financieros cometidos contra el medio ambiente y que sirvan como peritos auxiliares de la administración de la justicia. La auditoría forense, como una investigación forense, es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar, como lo decíamos anteriormente, del fraude en el sector privado como apoyo nuevamente a la justicia en crímenes económicos. Es una alternativa para combatir la corrupción, lo decíamos, en el sistema acusatorio a través de la oralidad. ¿Sí? Aquí es diferente a la auditoría tradicional. En la firma generalmente el auxiliar de la auditoría es el que hace el trabajo, diligencia todos los formatos, no importa qué medio sea electrónico, sea manual, y el informe lo presenta siempre, va a ser el senior, el gerente o el socio. Aquí lo contrario, el gerente, el socio y el senior deben callarse, sentarse y escuchar al experto, que es la persona que hizo el trabajo. Entonces, totalmente cambia, por eso no es preventiva, porque ya después de los hechos. Entonces, el juicio oral es importante. Ok. No se puede estandarizar los procedimientos de auditoría forense, no. Aquí no hay un estándar porque cada caso o cada fraude y cada delito tiene unas hipótesis totalmente diferentes y cada hipótesis abre más hipótesis. Debido a que existen numerosas formas de hacer el fraude, de cometer delitos y por lo tanto desarrollar su trabajo. Deben recurrir a la experiencia y su juicio profesional. Bien. Esta es una frase muy bonita, ¿cierto? Es anónima, me voy a escribirle anónimo. La verdad ante la justicia no se descubre, se prueba. Y termino con esto. Son como unos 5 minuticos. En vez de usar No les herramientas de quito trabajo mucho tiempo rígidas, más. puedes usar Monday.com Este no. para crear la solución. Esto sale ahí, pero... Veremos. No sé si alcanzó 8 minutos, si no me dice corto. Salimos justo a tiempo, está viendo. Sí, bueno, gracias. Ya es lo último. Pero mire la responsabilidad que El tenemos. planeta Tierra, nuestro hogar, solía ser un lugar repleto de verde, siempre azul en el cielo y limpio al respirar. Pero eso era antes de que enfermara. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más. Son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán más. Para que comprendas el impacto, en tan solo lo que va de este video, han muerto 2 niños alrededor del mundo por tomar agua contaminada.
La cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo severos efectos en el planeta. Durante este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados centígrados. Nunca se ha vivido un aumento así desde hace 4 millones de años. Actualmente, estamos cerca del primer grado centígrado de cambio. Para ser más específicos, tenemos un aumento de 0,8 y ya estamos viviendo los cambios. Para cuando alcancemos los 1,6 grados centígrados, Groenlandia habrá desaparecido por completo. Y para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 y 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en muchas partes del mundo, lo que obviamente provocará hambruna mundial. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo. Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Países como Kiribati, Palau y las Islas Maldivas están por desaparecer completamente. Todo esto provocado gracias al calentamiento global. Te preguntarás cómo y por qué está pasando esto. Automóviles, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera en la que extraemos combustibles fósiles y demás actividades producen inmensas cantidades de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gases. Cuando la radiación del Sol llega a nuestro planeta, parte de ella es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de la radiación entra a la Tierra y cuando rebota se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama el efecto invernadero. La solución parece sencilla. Simplemente parar la actividad humana que provoca contaminantes, ¿no es así? El único problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de 1000 maneras y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural, entre otros usos, son principalmente usados para la generación de electricidad. Así como te das cuenta, no es tan sencillo eliminar esto del modo de vida actual. La salida más viable a este problema es invertir en energías renovables. Podríamos optar por producir energías eólicas, geotérmicas, solares, hidroeléctricas, entre muchas otras. De esta manera no generaríamos contaminantes. Nuestro planeta respiraría y con suerte el calentamiento global se detendría en gran medida. Pero por obvias razones, los grandes conglomerados alrededor del mundo que ganan millones y millones de dólares gracias a los combustibles fósiles no permitirán que esa transición sea tan sencilla. Es por eso que en la sombra se han encargado de crear enormes campañas para decir que el calentamiento global no existe. Y es probable que tú ya hayas caído en sus mentiras. Sin embargo, el verdadero problema es que hay gente con mucho poder que cree firmemente que el calentamiento global es solo un invento. Nuestros bosques y mares se encargan de absorber gran parte del dióxido de carbono. Desafortunadamente, ya no se dan abasto. La deforestación es otro de los grandes problemas ambientales actualmente. Básicamente, estamos dejando sin pulmones al planeta. Y uno de los principales culpables de esto es el aceite de palma. Este aceite vegetal está presente en casi todos los productos de consumo en el mundo. Cereales, snacks, dulces, jabones, cosméticos, entre muchos más. El problema es que la palma solo crece en ambientes tropicales. Y debido a su excesiva demanda, ha provocado la deforestación inclusive ilegal de áreas inmensas de bosques tropicales. No solo afectando al medio ambiente, sino también a la biodiversidad. Así que piénsalo, cada vez que consumas uno de estos productos, estás ayudando indirectamente a que esta industria siga lastimando al planeta. Y aunque no lo creas, el consumo desmedido de carne de res también provoca daños al medio ambiente. Lo sé, suena muy absurdo, pero déjame explicarte. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente y es producido en su gran mayoría por toda la ganadería mientras ésta se alimenta y expulsa gases. Casi todo el metano existente en la atmósfera es producido por la industria ganadera. La ganadería genera emisiones más contaminantes que la industria del transporte y no solo contamina el aire, sino también la tierra y los depósitos de agua subterránea. Hablamos que un 10% de todas las emisiones contaminantes de los Estados Unidos proviene del ganado.
La contaminación del aire en lugares como Beijing es tan mala que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos por día. Sin embargo, en la India, respirar durante un día equivale a fumar 100 cigarrillos. Las contingencias ambientales debido a la contaminación se están volviendo cada vez más comunes, inclusive en la Ciudad de México. Ajá. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza. Dinamarca ha logrado cubrir un gran porcentaje de sus necesidades energéticas gracias a la energía sustentable. Esto coloca a Dinamarca a la cabeza en la inversión y avances de energías renovables en el mundo. Se calcula que para el 2035 Dinamarca dependa completamente de este tipo de energías. Afortunadamente, más países están imitando esto. Países como Suecia, Austria, Finlandia y recientemente China. Ojalá todos ellos sirvan de ejemplo para las demás naciones alrededor del mundo. Tal vez nosotros solos no hagamos mucho para combatir el cambio climático, pero si alzamos la voz en redes sociales, en tu escuela, en tu familia, tal vez logremos todos juntos hacer conciencia en los demás y poco a poco ir generando el cambio, primero en uno mismo. Exijamos a los gobiernos de nuestros países que impulsen reformas ambientales, que se castigue a aquellas industrias contaminantes y que se invierta en energías renovables. Comparte este video. Si logramos que más gente conozca esta información, habremos hecho algo por el planeta insertando una pequeña semilla en la mente de las personas que ignoraban todo esto. Créeme cuando te digo que este es el problema más importante del siglo. Y puede que aún estemos a tiempo para salvar al planeta. O tal vez no. Bueno, quiero darles las gracias a todos por haber escuchado, por haber asistido, haber participado en este evento. Y a ver, dejemos de presentar. Y mi doctora Claudia, muchas gracias por su invitación nuevamente. Y a todas las 10 personas que nos acompañaron también, muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Le agradezco mucho el tiempo que ha invertido y todo el conocimiento que nos ha brindado. Y similar a lo que decían el día de ayer en la inauguración del Día del Perito, eh, vamos a estar como contadores públicos muy relacionados con este tipo de temas por todas las demandas, por todos los peritajes relacionados con contaminación. El tema de huellas de carbono aquí en El Salvador todavía no es muy fuerte, pero a mediano plazo sí estoy segura que va a haber algún efecto y pueden haber también un efecto financiero en las empresas. Entonces, van a requerir servicios de peritaje, ¿verdad? Para ver pérdidas y efectos, ¿verdad? Establecer montos. Así que, pues nos deja mucha información. Yo le agradezco mucho. Por el tiempo, vamos a dejar pueden enviarnos sus consultas por correo electrónico también, por si desean hacer alguna pregunta adicional al expositor. Y pues los invitamos a las 11:15 para que podamos participar en la ponencia de prevención de crímenes financieros, para lo cual también vamos a contar con un ponente internacional que ya está por acá, Juan Carlos Cervantes Córdoba, en el tema prevención de crimen financiero. Muchas gracias. Estoy en deuda todavía con cómo vamos a hacer la rifa de los dos libros digitales. Entonces, ya vamos a ver si le damos continuidad. Yo le comparto ahí para ver cómo vamos a hacer la dinámica. Sí, señora. Muchas gracias nuevamente. ¿Y no hay preguntas? O me imagino por el tiempo que... Vamos a ver, acá en el chat, acá. En el chat no hay ninguna, pero si No, algún... así, si alguien desea participar con alguna pregunta. Eso es como le dice uno a los estudiantes, o los dejé convencidos o confundidos, una de las dos.
Don Víctor, Ángel en Ancajima. Para los extranjeros no hay una tarifa especial para ser socios. Déjeme confirmar ese dato para poder suscribirse a la asociación como suscriptor internacional y yo le comento en un momento. Gracias, don Víctor. Deseo que disfrute de este evento. Y a todos están invitados entonces a las 11:15 para continuar con el tema de prevención de crimen financiero. Muchas gracias y lo esperamos también, doctor Álvaro. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y que sigan pasando un día lleno de conocimiento. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde.